El tema de esta predicación, vamos a abordar el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos. Ese es el tema de esta predicación: no tendrás dioses ajenos. Encontramos en la Biblia, y nos enseña la palabra de Dios, que Él es el autor de la moral. La parte moral no pertenece a los ministerios públicos, ni a la ética, ni tampoco a ninguna otra ciencia, mucho menos le pertenece a un cuerpo legislativo de un gobierno o de cualquier raza humana. La moral solo puede ser legislada por Dios, y la razón por la cual es así es porque Dios es el único que puede diferenciar entre el bien y el mal. Solamente Dios puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Los seres humanos han hecho intentos desde su perspectiva y de acuerdo a su conveniencia el poder legislar lo que es bueno y lo que es malo. Y todos estos intentos han sido fallidos. Tan es así que en el año 1973, en los Estados Unidos, una corte federal legisló y aprobó el aborto. Y a partir de esa fecha, desde el año 73 del siglo pasado, los abortos tuvieron un crecimiento muy grande. Y las leyes legislaron que mientras un bebé estuviera en gestación, la madre podía quitarle la vida. Pero cuando ese bebé saliera del vientre de la madre, entonces sí podría morir. Y es ahí donde encontramos contradicciones en cuanto a la parte moral, cuando el hombre hace intentos de poder legislar lo que solamente le corresponde a Dios. La moral solo puede ser dictaminada y legislada por nuestro Dios creador. Es el único que puede mostrar la diferencia entre lo profano y lo limpio, entre el bien y el mal. La Biblia enseña que Dios no nos dejó, escuche esto, a los seres humanos la prerrogativa de determinar qué es bueno y qué es malo. Eso solamente le corresponde a Dios. Y los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia, y particularmente en Éxodo 20, fueron emitidos desde una mente perfecta, como es la mente de Dios. Y escuche esto, hermanos: la obediencia a los mandamientos de Dios significa prosperidad, significa salud mental, significa salud física, significa que la compañía y la presencia de Dios durante todos nuestros días en esta tierra nos acompañarán, hermanos. Mire lo que dice el Salmo 23, versículo 6. El Salmo 23, versículo 6, el último versículo de este hermoso salmo que encontramos de Jehová es mi pastor, dice el texto: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, ciertamente la misericordia estará con nosotros en esta tierra, sus bendiciones nos acompañarán hasta el día que lleguemos a la morada eterna. Los 10 mandamientos, por lo tanto, son muy importantes en la vida del hombre, hermanos, y tenemos que entender cuál es la perspectiva por la cual fueron escritas. Y una de las razones por las cuales los mandamientos fueron escritos es la siguiente: Dios no le dio a los seres humanos la capacidad de ser dioses. El único Dios es nuestro Dios creador. Ningún ser humano, por muy bueno que aparente, no tiene la capacidad para determinar lo bueno y lo malo en cuanto a su vida en esta tierra. Los seres humanos somos criaturas finitas, limitadas, en un cuerpo pecaminoso, con una naturaleza caída. El ser humano necesita a Dios. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 165, y le pido que me acompañe a buscarlo. Salmo 119,
versículo 165. Cualquier ser humano, sin importar su idiosincrasia, letrado o no letrado, de la nobleza o de la línea de los plebeyos, blanco, negro, amarillo, que intente violar la ley moral de Dios, lo único que está haciendo es autodestruirse, hermanos. Miren lo que dice el Salmo 119, 165. ¿Ya lo tiene? Amén. Mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley, dice el Salmo 119. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Es decir, cuando el hombre determina y entiende que guardar, obedecer los mandamientos, la ley moral de Dios, tendrá paz. Cuando el hombre incurre en lo contrario, lo único que hace es autodestruirse, y no importa si es o no es cristiano. Los 10 mandamientos son la expresión suprema de Dios, de su voluntad para nosotros, sus criaturas humanas, hermano. Y esto es muy importante. Dios quiere que tengamos en mente en este tiempo lo importante que es esta ley para nosotros. Vaya un poquito atrás y vamos a ir a Éxodo capítulo 19, versículo 18. Éxodo 19, 18. Y vamos a ver cuando Dios le hace entrega a Moisés de los 10 mandamientos para que él lo reciba. Es una escena sumamente imponente lo que sucede en ese momento a las faldas del monte Sinaí. Dice Éxodo 19, 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo sabía como el humo de un horno, y todo el monte, ¿qué pasaba, hermanos? Se estremecía en gran manera. Y es decir, en el momento que entrega a Dios los 10 mandamientos, comienza un sinnúmero de eventos sobrenaturales, respaldando ese momento, lo importante, lo imponente que era la entrega de estos mandamientos, de esta ley moral hacia los seres humanos en ese momento, a Israel. Dice el texto 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y esto es imponente. Dios quiere que tengamos esa perspectiva, esa imagen en nuestras vidas. Que ese momento fue único. Esa entrega de esos 10 mandamientos mostraban lo imponente que es nuestro Creador por encima de los que somos sus criaturas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 4 en adelante. Y vamos a ver qué pasó 40 años después. Porque en esos 40 años que Israel estuvo en Egipto, Dios reveló una palabra para aquellos que guardaron sus mandamientos durante ese tiempo. 40 años después de la entrega de los 10 mandamientos a Moisés, Dios le dice las siguientes palabras a la nación de Israel. Deuteronomio 4, 4, ¿ya lo tiene? Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis, ¿qué, hermanos? Aquellos que reconocieron que Dios era la fuente y el legislador moral, y que ellos debían tener sumisión y obediencia a ese Dios, permanecieron esos 40 años. Y esto es importante esta tarde para nosotros. ¿Usted quiere tener salud física? ¿Usted quiere tener salud espiritual? Obedezca los 10 mandamientos. ¿Usted quiere que sus días se prolonguen en la tierra? No violente la palabra de Dios. Traerá bendición cuando usted obedezca la palabra de Dios. Sus mandamientos traen salud y bendición espiritual en la vida del hombre. Los que permanecieron, los que fueron obedientes esos 40 años, Dios les prolongó sus vidas, el tiempo en esta tierra. No hay cosa de más bendición para la vida del cristiano que poder vivir el tiempo que Dios determine en obediencia a sus mandamientos. Dice el texto 5, ¿ya lo tiene? Mirad. Este texto es escrito, hermanos, 40 años después. Porque
solamente encontramos en Deuteronomio los primeros meses y el último año cuando entra la tierra prometida. Texto 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Los 10 mandamientos, la ley moral, debe de ser obedecida por las criaturas en esta tierra. No solamente eso, mire lo que dice el texto 6, guardarlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Sabe qué nos hace sabios a los seres humanos en esta tierra, hermanos? Alejarnos del pecado y obedecer los mandamientos de Dios. Nos hace sabios delante de Dios y delante de las personas cuando somos personas que obedecemos los mandamientos de Dios. La Biblia dice que las personas inteligentes son las obedientes a la palabra de Dios. Importante. La Biblia dice que las personas inteligentes son las personas que obedecen a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿Es acaso la capacidad de guardar conocimientos intelectuales? ¿Qué es la inteligencia? ¿Acaso es la capacidad de memorizar enciclopedias? ¿O es la capacidad de tener posgrados? Esa es la inteligencia intelectual. Pero según Dios, la inteligencia es apartarse del mal, hermano. Usted quiere ser inteligente delante de Dios, aléjese del pecado y viva obediente a la palabra de Dios. Mientras el hombre se aparte del mal o de pecar, más inteligente mostrará su actitud. En medio de todas las naciones, en aquel momento, Dios le habló a Israel en un tema muy importante. No lo busque, pero dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En aquel entonces todas las naciones que vivían alrededor de Israel eran pueblos que tenían muchos dioses. E Israel es el único pueblo en toda la historia que solamente se le permitió tener un solo Dios. Y es el Dios creador. Israel sería un pueblo que enseñaría a los demás pueblos que solamente hay un solo Dios. Ahora vamos a ver quién es ese Dios que se le reveló a Israel. Y vamos a ir para ello a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Y aquí vemos cómo se revela ese Dios creador a una nación. Ponga mucha atención a lo que sigue, porque esto es muy importante, hermanos, y quizás será la única vez que usted escuche esto. La palabra Jehová es la formación de 3 palabras en hebreo. La palabra Yahweh o Yahvé viene de 3 palabras en hebreo. La primera palabra es Yehi, Y-E-H-I, que significa el que será. Yehi, Y-E-H-I. La segunda palabra es Jové, H-O-V-E, que significa ser o estar. La tercera palabra significa Yahía, H-A-H-Y-A-H,
que significa el que era. Yahía, H-A-H-Y-A-H, que significa el que era. La palabra Yahweh, que es donde proviene la palabra Jehová, la palabra Jehová viene del latín, y la palabra Jehová significa entonces el que será, el que es y el que era. Cuando Dios se proyecta a los seres humanos, nos proyecta su dimensión eterna y nos dice que nuestro Dios es el que siempre ha existido, el que es y el que siempre será. Las implicaciones del nombre Yahweh, Jehová, es el Dios que siempre ha estado, que siempre estará, hermanos. Y lo que el texto está diciendo es de que no hay otro nombre más importante en la tierra que el Dios creador. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre Dios y Jehová? O Yahweh, porque Jehová es una palabra en latín y Yahweh es en hebreo. La palabra Yahweh es Y-A-H-W-E-H. ¿Sabe que hay gente que dice yo creo en Dios? ¿Cuál es la diferencia entre esa palabra Dios y Jehová o Yahweh? Hay una gran diferencia. ¿Por qué Dios escogió ese nombre? Y la pregunta que surge, o la respuesta que viene detrás de esa pregunta, ¿por qué Dios y por qué Yahvé? ¿Cuál es la diferencia? La palabra Dios significa la deidad o una deidad suprema. Pero surge una pregunta: ¿los budistas tienen dioses o tienen a Dios? Los musulmanes, los budistas, los Hare Krishna tienen a Dios. Los católicos tienen a Dios. Una cosa es creer en una deidad y otra cosa es creer en el Dios creador. Cuando creemos en el Dios creador, nos dejamos legislar y gobernar por las leyes de ese Dios. Todo lo contrario de lo que es Dios. Miren lo que dice 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué Dios escogió el nombre de Yahvé? La respuesta a esa pregunta es porque Dios es un Dios trino. 2 de Pedro 3:8, ¿ya lo tiene? Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un, ¿qué, hermanos? Como un día. Es decir, para nuestro Dios creador no existe el tiempo. Albert Einstein dijo lo referente al universo cuando le preguntaron. Dijo Einstein: el universo es trino. El universo es tiempo, espacio y materia. Y cuando Dios crea la creación que tenemos, siempre la creó en 3 facetas. El tiempo lo dividió en pasado, presente y futuro. Al hombre lo creó con cuerpo, alma y espíritu. Y el tiempo para Dios no tiene la misma implicación que para nosotros. Y eso es muy importante, hermanos. Vamos a volver al texto. Pero antes vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4, hermanos. 2 de Pedro 1:4. ¿Ya lo tiene? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué, hermanos? Promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de, ¿qué, hermanos? De la naturaleza divina. Esto es muy importante. Dios nos hizo partícipes de una naturaleza divina, pero Dios no nos hizo dioses. Esto es sumamente importante. Solamente nuestro Dios creador, Yahvé, es el único que tiene la autoridad para determinar qué es bueno y qué es malo. El único nombre importante para el hombre en esta tierra es el nombre de nuestro Dios creador.
Y a partir de ahí tenemos que entender que ningún otro nombre es merecedor de gloria y honra como nuestro Dios. Por eso cuando el hombre le canta al caballo, le canta a la mujer, está deshonrando el primer mandamiento. Solamente nuestro Dios creador es digno de toda honra y de toda gloria. Vamos a ir a Colosenses 1:15, hermanos. Colosenses 1:15 y 17. Dios, Yahvé, no tuvo principio ni tampoco tuvo final porque Él es Dios. Mire lo que dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, ¿qué, hermanos? Subsisten. Ese es el Dios que se le reveló a Israel en el monte Sinaí cuando le entregaron los 10 mandamientos. Ahora, surge una pregunta. ¿Qué significa el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Es una pregunta importante del pasaje. ¿Qué significa no tendrás dioses ajenos delante de mí? La respuesta es, significa que el único objeto de adoración, el único al cual nos arrodillaremos, al único que le podemos cantar, alabar y glorificar y bendecir su nombre, es Yahvé, el Dios creador. A nadie más. Por eso cuando el hombre adora un trabajo, adora una familia, se arrodilla ante un negocio, se va detrás de un placer, está violentando el primer mandamiento. Estás colocando a alguien que no le corresponde ese lugar. Apocalipsis 22:8. Nunca delante de una imagen, o de un hombre, o de un animal, o de una organización, el hombre se debe de arrodillar solamente ante el Dios creador. Apocalipsis 22:8 y 9. La Biblia nos prohíbe estrictamente a los cristianos arrodillarnos, postrarnos delante de una imagen, ir detrás de una persona. Y usted podrá decir, pastor, yo no tengo en mi casa ninguna imagen, pero la idolatría sigue estando vigente en el siglo XXI, un poco más sofisticada, pero sigue estando. ¿Sabe por qué? Porque el hombre fue creado para adorar a alguien, y si usted no adora a Dios, va a adorar algo más. Hay, por ejemplo, gente que dice, para mí lo más importante es la familia, y claro que es importante, pero no más importante que Dios. Tus hijos son importantes, tu trabajo es importante, tu tiempo es importante, pero no más importante que Dios. Cuando tú quitas eso y colocas algo material, estás incurriendo en idolatría. Mira lo que dice Apocalipsis 22:8, ¿ya lo tiene? Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras y estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Me ayuda a leer? Y esta tarde Dios nos pregunta a la iglesia, ¿está Dios en el primer lugar de tu corazón? Porque no hay nada más importante en el universo que adorar, que obedecer y seguir a nuestro Dios creador. La pregunta es, ¿nuestras acciones demuestran eso? ¿Sí lo están demostrando? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nada es más importante que yo, el que te di la vida, que yo, que te salvé. Nada, nada en esta tierra es más importante que Dios. Tu tiempo,
tu organización, tiene que estar hacia Dios. Cuando nosotros colocamos cualquier cosa y póngale el nombre, por eso cuando el pastor escucha a la iglesia que dice, es que tengo cosas que hacer, todos tenemos cosas importantes que hacer, pero ninguna es más importante que Dios. Y la única manera para dejar de buscar a Dios es que te enfermes o tengas un problema muy grave. Fuera de ello, si tú decides, lo harás y buscarás a Dios. Es inconcebible que este lugar esté así como esté. La gente que no ha llegado aquí es porque algo más importante está en su corazón y no es el Dios de estos mandamientos. Ellos se han convertido en dioses. Quieren legislar las cosas de Dios e interpretan lo que para ellos es conveniente, pero están violentando el primer mandamiento. Esto es fuerte, hermanos. Porque esto se demuestra con acciones. Yo puedo decir que Dios es el primer lugar, pero si mi vida no muestra eso, yo estoy violentando, y lo que Dios quiere esta tarde es que seamos conscientes de ello, hermano. Dios es un Dios celoso. Yo le hago una pregunta a la iglesia. Los que son casados. ¿Qué haría usted, hermano, si viene alguien de afuera? Un hombre. Viene alguien que se llama Jaime y le dice, hermano, présteme a su esposa, voy a salir con ella un rato, ahorita regreso. ¿Qué haría usted? ¿Lo dejaría ir? ¿Cómo se siente usted? Le molesta, ¿verdad? Porque es su esposa, porque es su esposo, porque es su hijo, porque usted es celoso de sus cosas, no quiere que nadie se las toque, ¿cierto? ¿Qué cree que piensa Dios cuando nosotros? Esto es fuerte, hermanos. Le hice una pregunta, y yo sé que en su corazón y en su mente le lastimó, porque ofende que alguien venga y le quite lo que es de usted. Es lo más importante y no lo comparte con nadie. Y si alguien viene, lo defiende y lo corre de la casa. Tampoco lo haga con Dios entonces, porque eso le ofende a Dios. Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Cómo podemos ver en el siglo XXI a personas que tienen otras cosas más importantes que Dios en su corazón? ¿Sabe que cuando yo leía esto, estremecía mi corazón, hermano? Porque pude entender un poco más la santidad de Dios. Imagínense que alguien viene, ya le mencioné el ejemplo de su esposa, pero algo personal, su auto, ¿se lo dejaría? Lo cuida porque esté celoso. Esto de adorar o postrarse a otras personas o rendirse hasta ciertas actitudes, hermanos, lo que demuestra en la Biblia, escuche esto, es el espíritu del anticristo. La gente que adora a algo o sigue algo que no es Dios, creador, Yahvé, yo soy el que soy, está siendo un anticristo. La palabra anticristo significa aquel que pone algo en contra o en el lugar de Dios. Cuando usted pone algo en su corazón en contra de las cosas de Dios o en el lugar de Dios, es un anticristo. Porque el único que debe de estar en el corazón del hombre, y aún más de los cristianos, es Dios. Cantamos un canto muy hermoso: no daré a nadie más mi tiempo que a Dios, mi amor, la gloria, etc. Y ese canto nos habla de lo importante que debe de ser Dios en la vida del hombre. Ahora, la gente que no es cristiana no lo entiende, pero usted y yo que somos cristianos, redimidos y salvos, no podemos o no debemos violentar este mandamiento, hermanos. Esto es muy importante. Mateo 22:30, no lo busque, dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Nuestro Dios es un Dios celoso y no comparte con nadie en su trono. Con nadie. Efesios 5:6 y versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 6 y 8. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, ¿cómo, hermanos? Antes no conocías y no sabías que el único lugar en tu vida y más importante debe de ser Dios. Antes no lo sabías. Ahora que lo sabes, violentar este mandamiento te trae separación de Dios. Vivamos como hijos de luz. La gente que está allá afuera no seguirá al Dios que conocemos nosotros si nosotros que lo conocemos no vivimos una vida plena en el Señor. Y comenzamos con este mandamiento. Nadie va a ocupar el lugar de Dios en mi corazón. Mi vida se rendirá a Él. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta, ¿qué, hermanos? Todo. Esta tarde pone en evidencia la luz de la palabra, que es violentar ese mandamiento. Esta tarde Dios pone un peso muy grande en la iglesia, en este lugar, a los que estamos. Este mandamiento, tengámoslo presente. ¿Se recuerda cuando leímos el texto de Deuteronomio capítulo 3? Todos los que guardaron los 40 años de palabra fueron prosperados. Si usted quiere ser próspero los días de su vida en esta tierra, guarde los 10 mandamientos. No coloque a nadie. Lo más importante debe de ser Dios, no solo palabras, hechos. Dice el texto 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará. ¿Qué, hermanos? Cuando el hombre entienda que fuimos creados para adorar a nuestro Dios, cuando el hombre entienda que fuimos creados para adorar a un Dios santo, nuestra vida entonces se encaminará cerca de nuestro Creador. Buscarás a Dios. Ahora, para concluir, hermanos, yo escribí estas preguntas que quiero compartir con la iglesia después de escuchar el mensaje de Dios. ¿Está adorando tu corazón, tu vida al Dios vivo? Preguntas. ¿A quién has colocado en tu corazón para sustituir al Dios verdadero? ¿A quién has colocado en tu corazón para sustituir al Dios verdadero? ¿Se recuerda cuando predicamos acerca de Daniel y cuando abordamos el tema de Alejandro el Magno, Alejandro el Grande? ¿Qué fue lo que mató a Alejandro Magno? ¿Una guerra? No. Lo que mató a Alejandro el Grande fueron los placeres. No pudo controlar su vida. Colocó a alguien más en su vida a él. Él no era cristiano. Pero Dios esta tarde quiere que tengamos en nuestros corazones estas preguntas, hermano. Porque ese Dios que escribió y que entregó estos mandamientos es muy celoso, más de lo que nos imaginamos. Tengamos cuidado de colocar a alguien o algo en el lugar que solamente Dios merece en nuestras vidas.